Buenas noches, señoras y señores. Que la meteorología es una ciencia que cada vez despierta más interés es algo que hemos hablado en muchísimas ocasiones y, en fin, no desvelamos nada nuevo y siempre ponemos el mismo ejemplo. Antes, la información meteorológica en televisión ocupaba 3 minutos al final de un telediario. Hoy por hoy la información meteorológica es en sí mismo un programa de televisión que según la edición del día que sea puede llegar a durar hasta 15 o 20 minutos y es una información completísima, ¿no? Que va más allá meramente del si va a llover o no va a llover al día siguiente. Y prueba de ello también es que en su día surgieron asociaciones como la que hoy representa nuestro invitado, que son asociaciones de amigos y de aficionados a la meteorología. Estamos hablando de AMETSE, la Asociación Meteorológica del Sureste, cuyo vicepresidente nos acompaña hoy esta noche, Ginés Mirón. Ginés, buenas noches. Buenas noches. ¿Sois aficionados a la meteorología? Sí, bueno, digamos que el punto en común es ese, es que nos gusta la meteorología. Luego, a nivel profesional, pues hay gente que son geógrafos, físicos o gente que no tiene una cualificación relacionada con el tema de la meteorología, pero que al fin y al cabo comparte una afición, ¿no? Además, aquí precisamente en el sureste, en la región de Murcia, es una tierra donde la meteorología ha despertado mucha afición porque también ha ido muy ligada al modo de vida. Es decir, si llovía, pues había buena cosecha y comía, y si no llovía, pues no. Bueno, incluso fíjate que aquí en el municipio de Murcia la patrona lo es por una plegaria, por la Virgen de la Fuensanta, por una plegaria que llovió. Por tanto, aquí la afición a la meteorología, digamos que es un elemento bastante común, ¿no? O sea, que es como el que se compra un telescopio porque le gusta ver las estrellas y vosotros os gusta seguir la evolución del tiempo e investigar las variables y todo eso, ¿no? Sí, además que en estos últimos años la meteorología se ha diversificado. Hace unos años, en los años 60 o 70, las únicas personas que tenían, digamos que acceso a los medios y a los datos meteorológicos eran pues, los profesionales, ¿no? Mariano Medina o los grandes meteorólogos que había en aquella época, que realmente con 4 mapas hacían su... Pero realmente la gente simplemente escuchaba y los meteorólogos eran pues, gente que ofrecía datos y realmente el público era aquí en pasivo, más allá de la observación que podía hacer, parece que en una nube, ¿no? Del conocimiento popular. Pero ahora mismo eso ya ha cambiado, ahora mismo hay mucha gente a través de las páginas de internet pues, que tiene acceso a modelos de meteorología, a imágenes de satélites, de radar. Es decir, que la información meteorológica ya no viene solo de los meteorólogos profesionales, sino que mucha gente que a nivel de aficionado, a nivel de su casa, pues tiene interés, ve, lee, estudia y se han convertido en profesionales meteorólogos aficionados, ¿no? Pero que aportan también. Por lo tanto, la meteorología ya no es una ciencia que está solo en los libros, sino también está, digamos que a ras de calle. Cualquier persona puede ver un modelo, puede ver un satélite, puede ver un radar y hacer su propia interpretación de si va a llover, si no va a llover. Es decir, que ya es una ciencia mucho más social. Bueno, y además que tiene la meteorología es una ciencia que tiene un componente popular, digámoslo así, muy importante. ¿Cuántas veces hemos hablado de los hombres y las mujeres del campo que con una simple observación saben si mañana va a ser un día de viento terrorífico y eso, bueno, eso sigue funcionando, ¿no? No tiene una validez científica, pero sigue funcionando, ¿verdad? Sí, bueno, además siempre está dice que cuando te encuentras con alguien en un ascensor, una conversación incómoda, lo más socorrido es hablar del tiempo, ¿no? De qué tiempo hace. Y es lo que te comentaba, que la meteorología y lo que va a pasar en el tiempo, digamos que es un elemento que despierta mucho interés y no solo ya entre la gente del campo, que evidentemente por cuestiones de su propio modo de vida pues ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia, sino incluso también de gente que no vive tanto pero que le interesa por qué va a pasar con el cielo, las nubes. Ahora mismo la meteorología no solo hay muchos fenómenos, los huracanes, las gotas frías, la sequía, el cambio climático, es decir, todo tiene que ver con la meteorología y todo evidentemente despierta un interés social creciente. Nosotros también lo vemos, ¿no? En nuestras asociaciones, incluso a nivel de, como has comentado en la introducción, a nivel de los programas del tiempo, que hace unos años era un minutito con un mapa y ahora te ocupa... Un mapa hecho a pizarra, con tiza, en la pizarra, una pizarra. Sí, que es lo que había, que no hay otros medios. Y ahora en cambio los programas del tiempo te ocupan minuto y minuto, incluso cogiendo mucha información de aficionados. Vemos esto de la fotografía, vídeos que manda la gente. Es decir, que ya se ha convertido una ciencia, digamos que mucho más social y mucho más cercana y que despierta mucho más interés que antes, que solo era saber si va a llover o no va a llover. Y eso tiene muchas variables, ¿eh? Recuerdo ahora una entrevista que le hice hace tiempo a un reumatólogo de la Resaca, creo recordar que era el doctor Luis Linares, y yo le pregunté
sin pensar que iba a obtener esa respuesta, le pregunté que qué relación tenía cuando la gente dice, me duelen las rodillas, mañana va a llover. Y no recuerdo la respuesta exacta, pero vamos, me lo confirmó. Dice, sí, hay una relación directa, efectivamente, entre ese tipo de dolores y que al día siguiente vaya a llover. Sí. Me sorprendió muchísimo. Claro, la humedad, si hay más humedad, menos humedad, la meteorología nos afecta, incluso bueno, en verano los anticiclones, en invierno los anticiclones, cuando la presión es muy alta afecta al carácter, eso es conocido, ¿no? Un anticiclón en pleno invierno hace que el carácter suele ser, o el verano, las temperaturas altas, hace que nuestro carácter sea un poco más irritable, ¿no? Eso también es conocido, ¿no? Entonces el clima, todo lo que tiene que ver con el clima nos afecta no solo a efectos, digamos que laborales, sino también a efectos personales, ¿no? Os hemos llamado a Metze, Ginés, además de por conoceros un poco, porque habéis informado de que habéis puesto en marcha una red de seguimiento climatológico denominada Meteo Sureste. ¿Cómo es? ¿Con qué infraestructura cuenta? ¿Qué es lo que tenéis instalado? ¿Qué información obtenéis? Cuéntanos un poco, haznos una radiografía general. Bueno, pues nosotros, desde que se constituyó la asociación en 2008, siempre hemos querido tener una red propia, una red de seguimiento propia, ¿no? Actualmente hay varias redes a nivel oficial, la red de la Confederación Hidrográfica, la red de AEMET, incluso de otras páginas privadas, incluso otras asociaciones también han hecho, pero nos gustaría tener, nos gustaba tener una red que fuera nuestra. ¿De qué se compone esa red? Pues fundamentalmente de estaciones meteorológicas, de socios de AMETSE, y de estaciones propias de la asociación. Nosotros a lo largo de estos últimos años hemos ido adquiriendo estaciones nuestras y las hemos ido ubicando en zonas donde hemos visto que había zonas blancas, zonas donde realmente, pues, en Murcia capital hay en pocos kilómetros cuadrados tienen muchas estaciones meteorológicas. Pero ¿qué es lo que sucede, no sé, en lo alto de Sierra Espuña o lo alto de la Sierra de Carrascoy? Entonces, en estos últimos años hemos ido montando pequeños proyectos en colaboración con ayuntamientos, con comunidades autónomas, instalando estaciones meteorológicas en zonas de montaña. Y esas estaciones meteorológicas, hace un tiempo llegamos a un acuerdo y estamos colaborando con el SAI, con el Servicio de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica, y entonces esas estaciones las hemos integrado dentro del SAI. Con lo cual ya tenemos información de lo que sucede en zonas altas de montaña, porque claro, cuando a veces vemos que la riada llega al valle es porque arriba ha llovido mucho. Pero ¿cómo sabemos cuándo está lloviendo arriba si no tenemos estaciones que nos den información a tiempo real? Que es un poco el objetivo, por eso estamos en el siglo XXI y ya no queremos estaciones para ver al día siguiente lo que ha llovido, queremos ver lo que está pasando en ese momento, porque además para dar una alerta, ahora que hemos tenido una situación de gota fría, es muy importante saber qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces todas esas estaciones, en colaboración con el SAI, las hemos integrado, pero también hay mucha gente que tiene estaciones suyas particulares, en pueblos, en Totana, en Yecla, en Jumilla, y que también quiere, pues, aportar un conocimiento y aportar sus datos y sus actuaciones. Pues lo que hemos hecho es juntar en una red todas las estaciones de los socios, junto a otras de otras entidades con las que estamos colaborando hace tiempo, como el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, y con propias de la asociación y con gente que se vaya sumando, y tener una red en la cual, pues, cualquier persona pueda ver qué está pasando en ese momento. Son redes en las que tú entras, la visitas y puedes ver qué tiempo está haciendo en Totana, qué tiempo está haciendo en Yecla, qué tiempo está haciendo en Orihuela o qué tiempo está haciendo en Torrevieja. ¿Entras lo ves en la web de AMETSE, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos un enlace de momento, la web está todavía en construcción, pero lo que es la red, la página de la red sí que está ya creada, se la publicamos el día 1 de octubre, la dimos a conocer, y nada, pues refleja, pues como explicamos en la nota de prensa, pues refleja pues tanto datos a tiempo real de cada una de las estaciones, ubicación y bueno, variables de temperatura, viento, humedad, y bueno, y también datos históricos que también son interesantes de seguir. Sí, la web es redmeteo.ametse.es. Correcto. Redmeteo.ametse.es. Cuando hablamos de estación, ¿qué hablamos? ¿De pluviómetro, anemómetro, medidor de humedad, que no me acuerdo ahora cómo se llama? Sí. Es un equipamiento básico, ¿no? Sí, bueno, a ver, evidentemente las estaciones, pues, son las que tiene la asociación o las que tienen muchos de los socios, pues son estaciones amateur, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en cuanto a estaciones meteorológicas en los últimos años también ha habido una evolución tecnológica muy grande. Cuando hace 10 años las estaciones que podía adquirir cualquiera eran pues estaciones muy simples, que tenían una vida muy determinada. Ahora hay estaciones amateur que tienen un nivel muy alto de eficacia y eficiencia, es decir, que te ofrecen datos muy buenos. Nosotros tenemos estaciones instaladas de hace 10 años pues que funcionan perfectamente. Entonces, son estaciones que los socios adquieren, no valen cualquier estación, no vale una estación de estas de
de 20 euros. Hay estaciones, son estaciones, como he comentado, que llevan completas, que llevan sensores de temperatura, humedad, los higrómetros, o el anemómetro, la veleta, es decir, que son estaciones completas y que transmiten toda esa serie de variables, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno en función de también su disponibilidad económica, pues siempre que se adjunte unas características técnicas para que pueda entrar en el sistema, pues bueno, cada uno tiene su propia estación y aporta lo que buenamente puede. Claro, y nos estabas comentando que colaboráis con instituciones oficiales, es decir, que no os miran de reojo, como diciendo a ver qué... No, nosotros llevamos tiempo colaborando incluso con AEMET, con el Centro Territorial de AEMET en Murcia colaboramos hace muchos años. De hecho, algunas de nuestras estaciones, yo por ejemplo soy colaborador de AEMET de la estación del Majal Blanco, aquí en la Sierra de Carrascoy, y esa estación la montamos hace ya 10 años, y en el mismo recinto, que lo montamos ahí en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, que nos cedió una parcela junto a la obra de naturaleza del Majal Blanco, pues es un ejemplo, ¿no? Tenemos sensores de AEMET propios de la Agencia Estatal de Meteorología, con su pluviógrafo, con su garita, y luego al lado sensores nuestros de la asociación, que ahora tenemos conectados con el SAI. Es decir, que en un mismo recinto tiene, digamos, que lo convencional, la estación AEMET de toda la vida, y luego también tenemos pues, estaciones pues, digamos, más actuales que la que utilizamos. ¿Eso qué nos permite? Pues porque como todo en la vida son las máquinas, igual que nos pasa a las personas, a veces pues nos falla algo, ¿no? Pues ahí igual, a veces pues, puede ser que haya una situación en que el pluviómetro falle. Pues si falla el pluviómetro tiene el pluviógrafo que funciona, o el Hellman, que es el pluviómetro de la estación oficial. Es decir, que al final lo que nos permite tener todos esos sensores juntos es una fiabilidad de datos muy alta. Es decir, prácticamente es imposible que se nos escape un litro, porque si alguna vez falla por cualquier motivo un sensor, pues tiene otro sensor que mide lo mismo y que se encarga un poco, lo utilizamos de calibrar. Entonces la ventaja que tenemos de colaborar con varias instituciones es eso, que al final las estaciones dan mucha fiabilidad. ¿Tú crees que la sociedad se ha concienciado ya de que lo del cambio climático no es una cosa insignificante, como dijo en su día el primo de Mariano Rajoy, sino que es una realidad que ya la tenemos fehaciente, presente? ¿Crees que existe ya esa concienciación o todavía no? Yo creo que es que el ser humano va aprendiendo en función... De palos. Sí, de palos, es decir, de las cosas que ocurren realmente. Es decir, tú como concepto, como teoría política puedes plantear el cambio climático, pero realmente la gente no se conciencia de eso hasta que no ve algo que le afecta a ella o a él a nivel personal. Entonces, en la medida que ciertas situaciones se vayan repitiendo en un futuro, la gente irá siendo consciente de que eso es una realidad. Si no sucediera, no sería consciente por más que nos encargáramos de repetirlo, pero cuando lo ve pasar por su puerta, entonces cuando dice, oye, pues a lo mejor esto va en serio, ¿no? Y es un poquito lo que yo tengo la sensación que puede ser que esté pasando con el tema del cambio climático, que la gente lo vaya asumiendo conforme vayan viendo cosas. Lo que pasa es que es verdad que nosotros desde AMESE también hemos sido muchas veces muy cautelosos a la hora de identificar de manera directa, automática, determinados fenómenos meteorológicos severos con el cambio climático. Nosotros hemos dicho que hay que estudiarlo, hay que ver, porque el cambio climático no es un fenómeno concreto, no es una gota fría, es una tendencia. Es decir, por eso siempre los datos meteorológicos son muy importantes. Pero a mí me puede parecer que esto es el año más caluroso pero tenemos datos de hace muchos años para saber si eso es así. Por eso los datos meteorológicos son fundamentales, para saber el cambio climático, en qué sentido va y si se va a producir y en qué sentido se está produciendo, ¿no? Y por eso es muy importante. A vosotros, como aficionados y amantes de la meteorología, ¿os impactó lo ocurrido a mediados del mes pasado, la famosa Dana? Sí, bueno, echamos muchas horas de trabajo y pocas horas de sueño. Tenemos compañeros, por ejemplo, que están colaborando con el Ayuntamiento en Orihuela, por ejemplo, tenemos compañeros de Orihuela, que fue, digamos, que el sitio donde más se centró la lluvia, pues que estuvieron prácticamente 48 horas, pero con colaboración con Protección Civil, con el Ayuntamiento, informando de la previsión, es decir, que realmente nos impactó, y evidentemente a todos, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, de eso luego hay muchas lecturas, ¿no? Es decir, evidentemente llovió mucho, ¿no? Esos días. Nosotros, de los datos que hemos ido recopilando, hemos visto que prácticamente el 86% de la cuenca del Segura recibió más de 100 litros de precipitación. Eso lo convierte posiblemente en la gota fría, para entendernos, que a nosotros nos gusta más el término dana que gota fría, la convierte en la dana posiblemente más intensa de la riada de Santa Teresa del año 1879.
Entonces, evidentemente, pues habrá que estudiar, habrá que ver si ha habido elementos que hayan hecho que esa dana sea tan extensa en cuanto al lugar de precipitación. Posiblemente el hecho de que tengamos la temperatura del mar pues tan cálida, ¿no? Porque eso es una cosa que sí que estamos comprobando, ¿no? Que la temperatura del mar está subiendo, ¿no? Puede ser que esté influyendo en que las danas, la cota fría, no sabemos si en frecuencia, porque eso no está claro, pero sí en intensidad, parece ser que sí que podríamos estar asistiendo a una situación en la que, si se juntan el resto de factores, que no solo es la temperatura del mar, siempre lo explicamos, en la que la temperatura del mar es muy alta, pero es que hay que juntar más cosas. La temperatura muy alta es del mar Rojo también, y no tenemos gotas frías, tiene que haber otra serie de combinaciones. Entonces habrá que ver si esa serie de combinaciones provocan que este tipo de fenómenos sean más frecuentes. De luego, este año meteorológicamente ha sido extremo totalmente. Lo cierto es que las alertas meteorológicas funcionaron en esta ocasión. Digo esto porque es verdad que a la ciencia meteorológica le ha perseguido siempre la fama de equivocarse mucho. Eso era antes, ahora las nuevas tecnologías permiten que eso no sea así. Pero bueno, en este caso concreto, las alertas funcionaron con tiempo, funcionaron bien. Anunciaron que las lluvias iban a ser dañinas y vaya que sí lo han sido. Pero bueno, que es una satisfacción para los que os dedicáis a esto por profesión o por afición, saber que funcionó todo correctamente y se alertó previamente de lo que iba a pasar. Sí, bueno, esta vez, verdad que 2 días antes ya se avisaba, ¿no? Y se puso la alerta roja, se decretó el aviso rojo por parte de AEMET, que conllevó la suspensión de las clases. Mucha gente decía, madre mía, suspensión de las clases. Y eso siempre despierta críticas porque hay unas molestias, ¿no? Pero luego al final, lo que te has comentado, la previsión meteorológica ha mejorado mucho en estos últimos años, ¿no? Y creo que el tema de los avisos es una cuestión que, si algo ha tenido de bueno esto y que se haya avisado, es que tenemos que empezar a tomárnoslo en serio. Porque a veces nos da la sensación, bueno, un aviso rojo, pues bueno, pues luego a lo mejor llueve, a lo mejor no llueve. Hay gente que decía que por qué se habían suspendido las clases. Yo no me quiero imaginar llevar a los chicos de las familias de Orihuela haber tenido que mandar a su hijo esa mañana al colegio porque no sabía de qué la alerta roja, bajando como bajaba el agua de la sierra y los desastres que hizo. Es decir, tenemos que instaurar el principio de prevención y tenemos que saber que las alertas se emiten por algo. No es una cosa aleatoria, que es que, bueno, vamos a ver qué pasa. No. Si hay un aviso rojo que al final se cumplió, venía, pues evidentemente el mensaje nos transmite es que tenemos que empezar a tomarnos más en serio de lo que nos estamos tomando ahora mismo estas cuestiones de los avisos meteorológicos, porque es verdad que muchas veces siempre hemos tenido la sensación de que a veces pues todavía, bueno, hace poco salía una noticia de que querían, que se había propuesto que se pudiera aparcar en determinadas ramblas, no sé qué. No, las ramblas no están para aparcar, las ramblas están para que pase el agua. Esas cosas hay que empezar a respetarlas y a veces nos da la sensación de que todavía vivimos un poquito, bueno, en la sensación esa de y no hay que estar prevenido. Oye, Ginés, ya estamos terminando. Ya que te tengo aquí, el otro día, como consecuencia de estas lluvias intensas, a mí me salió una gotera en un dormitorio de mi casa, ¿no? Mucha gente. Y todavía no han venido a repararla. Es lógico, sí. Esto es una incidencia pequeña comparado con todo lo que hay y las compañías de seguros van desbordadas, ¿no? Te digo esto porque el otro día ayer me dice un vecino, pues se avecinan lluvias otra vez. Digo, a ver si Ginés sabe algo de si se avecinan lluvias para los próximos días o no. No, es la pregunta, bueno, que estos días no hace. Normalmente, fíjate que en la historia, cuando suele haber este tipo de gotas frías, de lluvias tan torrenciales, normalmente suelen venir varias semanas después de tranquilidad. Es decir, al final la meteorología es un equilibrio. Es decir, si en Murcia te queda de media 350 litros y ya tranquilo 300, pues normalmente es que van a pasar muchas semanas y eso se está cumpliendo este año. O sea, de momento no hay previsión de lluvia, pues prácticamente hasta mediados del mes de octubre y luego ya veremos. Pero bueno, curiosamente, con lo poco que ha llovido, con el poco tiempo que ha llovido, ya hemos cubierto el año. De hecho, el año hidrológico ha acabado hace poco, acabó el día 30 de septiembre, con la región de Murcia con un año calificado como muy húmedo, con precipitaciones muy por encima de lo que es la media. Y ha llovido 10 días. Parece ser que es un poco la tendencia que vamos, a llover en determinados periodos de tiempo, pero mucho. Y al final, pues, pero bueno, y eso, el problema que tiene, pues que las casas
lo sufren, no solo ha sido la tuya. Que prácticamente casi todas las casas no están preparadas, las viviendas de hoy en día no están preparadas para ese tipo, unas precipitaciones de 20 litros, 15 litros en 10 minutos. Digamos que ni los sistemas de drenaje ni las casas no están preparadas todavía para ese tipo de precipitaciones. Pero bueno, pues habrá que utilizar cubos o hacer lo que se pueda. Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que a mí me gusta mucho hablar del tiempo y además utilizo de vez en cuando una expresión que le escuché a Manuel Toaria. Hay gente que no conoce a Manuel Toaria, pero bueno, Manuel Toaria fue uno de los hombres más populares del tiempo en televisión hace algunos años. Él también es, no sé si es físico o meteorólogo, no lo sé. Y en la entrevista me decía que hay una palabra que nadie utiliza, pero que es muy bonita, y es verdad, temperie. Hablar de la temperie es hablar del tiempo atmosférico, ¿no? No del tiempo cronológico. Entonces a mí me gusta mucho hablar de la temperie y por eso te agradezco que nos hayas acompañado hoy en el programa, nos hayas dado a conocer qué es AMETSE y esta red que habéis puesto en marcha, a la que cualquiera puede acceder para visualizar los datos a través de la web redmeteo.ametse.es. Ginés Mirón, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra ocasión. Hasta otra. Gracias a ustedes también por estar ahí. Hasta el próximo día. Buenas noches.